Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites cada día por tu gracia. Queremos aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo. Gracias porque estamos dentro del pacto de la evangelización mundial. Gracias porque tú nos guardas, nos proteges, tú nos guías cada día. Y tú tienes todo preparado para nosotros. Que a través de todas las circunstancias, de todas las situaciones, podamos levantarnos y resplandecer, podamos proclamar que Jesús es el Cristo. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad que intenta venir a nuestras vidas con temor, con inseguridad, con incredulidad, y danos tu paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Que en este tiempo podamos mirarte solo a ti, podamos estar dándote toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que el Señor nos da cada día por su gracia. Y hoy la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra es espíritu y vida. A través de ella, que podamos escuchar tu voz claramente para nuestras vidas. Que a través de tu palabra estemos viendo esa dirección concreta que tú tienes para cada uno de nosotros. Danos la sanidad de todo pensamiento incorrecto, de toda atadura, trampa, de todo molde incorrecto, que podamos levantarnos como tus testigos con esa plenitud del Espíritu Santo y podamos llevar la luz del Evangelio hasta lo último de la tierra, especialmente traspasarla a las siguientes generaciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En este día vamos a compartir el mensaje núcleo, que tiene como título lo que Elías, Eliseo, Abdías y Acab disfrutaron por adelantado. Este mensaje es también la escuela dominical del mes de septiembre, es decir, que cada uno de los 4 puntos principales
se van a estar compartiendo los remanentes cada una de las 4 semanas, de los fines de semana de septiembre, cada domingo. Y es muy importante, ¿verdad? El deseo de Dios son los remanentes. Él ama grandemente los jóvenes, los niños, y Él nos ha dado esa bendición de poder traspasarles el pacto de Jesús el Cristo, para que en verdad se grabe, se enraíce y llegue a ser la naturaleza en sus vidas. Porque hay remanentes que la verdad les cuesta orar, ¿verdad? Igual si los animamos, pues oran, pero luego en su vida personal es un poco difícil para ellos. Pero antes que ellos puedan disfrutar realmente la oración, lo más importante es lo que tienen grabado. Eso es lo más importante. Porque lo que uno graba de niño, eso es para toda su vida. Fíjense, Moisés recibió esa grabación del Evangelio cuando era un niño, a través de su mamá Jocabed, y eso siempre se quedó ahí, ¿verdad? Siempre. Hasta el punto que todas las riquezas, lujos, tentaciones del palacio, dice en Hebreos que los desechó, porque él tenía grabado el Evangelio. Por eso es muy importante que ayudemos a los remanentes, principalmente a que graben la palabra de Dios. Eso se tiene que grabar en sus vidas. Y sobre todo el tiempo del culto del domingo es muy importante que ellos escuchen la palabra. A veces los niños parecen despistados en la iglesia, pero bueno, escuchan. Ellos van escuchando, ¿verdad? Solo estar ahí es una grandísima bendición porque ahí reciben. Aunque pueda parecer que están despistados, Dios obra en sus vidas. Y si se graba la palabra, también a través del culto, pues van a orar o incluso orar a otros, van a escuchar la oración y eso les va a ir ayudando muchísimo. Y también van a entender que el evangelismo es la misión que Dios nos ha dado, claramente. Por eso, a través de la palabra, la oración, el evangelismo, a través de ese culto, tenemos que ver sobre todo la corriente. Hay una corriente que tenemos que estar recibiendo de manera personal. Y es muy importante que estemos entendiendo sobre todo la corriente a través de la palabra, a través de la oración, para entender también cuál es la corriente del evangelismo que Dios quiere levantar en nuestras vidas. En ese momento, si estamos ayudando a los remanentes que puedan entender esa corriente, ciertamente van a disfrutar las bendiciones del trono celestial. Las respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. No hay distancia. Son respuestas que llegan al futuro, trascienden el tiempo, el espacio. Y se levantará la luz del Evangelio y a través de nosotros llegará a las 237 naciones, la evangelización mundial. Por eso, si ellos están entrando en esa corriente, a través de disfrutar de la palabra, podrán disfrutar de esas respuestas y también a través de esa oración que ellos ya empezarán a disfrutar, experimentarán las obras del reino de Dios. Y también ese evangelismo donde ellos experimentarán la autoridad, esa autoridad que tenemos. Dios tiene todo el poder del cielo y de la tierra y nosotros como sus hijos tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo. Y eso hay que transmitirlo a los remanentes, ¿verdad? Que lo puedan de verdad grabar en sus vidas. Y ese es el comienzo, grabarlo, poco a poco. Dios tiene su horario, solo ayudándoles a través del culto que reciban la palabra, que escuchen la oración y que entiendan que esa misión que Dios nos da es el evangelismo, viendo la corriente para sus vidas, de verdad empezarán a grabar y a experimentar esas bendiciones. ¿Qué ocurrirá luego? Pues que en cada lugar que ellos vayan, pues hay una realidad, ¿verdad? Sobre todo en la escuela, en casa, en la iglesia, allí pues vivimos una realidad. Y a veces es difícil, hay conflictos, situaciones, ¿verdad? Es la realidad. Pero en ese momento, si están grabándose en la palabra, en la oración, en el evangelio,
esas dificultades realmente van a experimentar a través del Evangelio que son bendiciones. Van a experimentar que en verdad Dios está con ellos, que en verdad Dios responde las oraciones. Y a través de experimentar esa realidad, esa victoria, a través de las situaciones difíciles, eso enraiza en sus vidas. Es decir, no solo grabar, sino más profundo, ¿verdad? Una raíz profunda. Contra más profunda es la raíz, ese árbol, aunque vengan vientos bien fuertes, no se rompe, ¿verdad? No se quiebra porque está bien aferrado a través de esa raíz profunda al suelo. Por supuesto, también, contra más profundidad tenga la raíz, incluso va a poder alimentarse mejor, ¿verdad? Por eso, no solo grabar, sino luego experimentando esa bendición en nuestra vida real, ahí vamos a enraizar. Eso es muy importante, vamos a experimentar cómo en realidad el Evangelio es poder de Dios para salvación, es respuesta para todas las situaciones. En ese momento, ¿qué ocurrirá? Tendremos esa naturaleza del Evangelio. Los remanentes podrán disfrutar de esa naturaleza de ser verdaderos testigos, y esa es la verdadera respuesta. Por eso no hay que estar empujando a los remanentes, ni tampoco desanimarse, ¿verdad? Dios siempre cumple su pacto. Simplemente orar por ellos y ayudarles poco a poco a que ellos empiecen a recibir la palabra, poco a poco. Empiecen a aprender también de la oración, que se vaya grabando y tengan esa dirección clara a la evangelización. Y poco a poco, al ir grabándose, ellos lo experimentarán. Empezarán a orar en medio de las dificultades. Dios les dará respuesta y eso se enraizará. Y al final tendrán esa naturaleza de testigos. Por eso hay algo que deben descubrir a través de la palabra que Dios nos va a dar para este mes de septiembre, para la escuela dominical. La primera semana habla de lo que Elías disfrutó por adelantado. Elías estaba en una época de gran crisis. ¿Por qué? Porque su pueblo, el pueblo de Israel, estaba en medio de idolatría. Y la idolatría, que es algo de Satanás que Dios aborrece, trae desastres. Desastres a las familias, a las vidas, a las naciones. Por eso la realidad es que nuestros países pues son países con una tradición idólatra. Por eso, a veces, a pesar de tener tantas cosas buenas, hay tantos problemas, pero la gente no lo sabe. Pero los hijos de Dios, conforme a la palabra, tenemos que abrir los ojos espirituales y darnos cuenta. ¿Por qué vienen esos desastres continuamente? ¿Por qué las familias están destrozadas? ¿Por qué las vidas no funcionan? Todo eso es consecuencia de la idolatría. Esos desastres que vienen a causa de ella. Y Elías vivía en medio de una situación así. Y tenemos que saber que eso es la obra de Satanás. Por eso Elías, a pesar de esa dificultad, él disfrutaba por adelantado. ¿El qué? La victoria. Cristo ya tiene toda la victoria. Él en la cruz ha consumado todo. Por eso, aunque tengamos esa situación, una crisis difícil en nuestras naciones, en nuestras familias, en nuestra región, nosotros podemos disfrutar por adelantado, aunque todavía no venga la respuesta, porque a través de la fe en Cristo que ha consumado todo, ya podemos disfrutar, aunque todavía no ha venido la respuesta, pero ya sabemos que ciertamente, conforme al pacto, Dios lo va a cumplir. Por eso él, sabiendo que ya en Cristo tenía la victoria, allí en el Monte Carmelo hizo una guerra espiritual. Allí retó a esos 850 profetas falsos de Baal, de Asera. Allí reunió a todo el pueblo, hizo esa guerra espiritual. Y por supuesto Dios le dio la victoria. Ahí lanzó ese fuego del cielo que totalmente consumió el altar y pudieron eliminar a todos esos 850 profetas falsos. Eso habla, por supuesto, del mundo espiritual, ¿verdad? Al orar, al tomar el pacto de Cristo, al empezar nuestra guerra espiritual, Dios nos da la victoria.
No es que tenemos que ir matando gente, por supuesto que no. Ahí nos habla de esa guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás, los demonios, potestades. Y en Cristo ya tenemos la victoria. Por eso cada día hay que hacer esa batalla espiritual. ¿Para qué? Para que realmente la obra de Satanás sea quebrantada en nuestras familias y el Evangelio esté llegando a nuestros familiares y en cada lugar que estamos, como Elías, disfrutando por adelantado, porque ya Cristo ya tiene toda la victoria. Entonces, tomando el pacto de Cristo y orando, como Elías, Dios nos va a dar la respuesta. Y él tuvo victoria, Dios le dio la victoria. Luego se desanimó, ¿verdad? Fue engañado, se fue corriendo, quería perder la vida, fue a terminar allí debajo de un enebro. Señor, quítame la vida, ¿no? Y podemos tener como hijos de Dios momentos donde caemos, donde viene temor, viene incredulidad en nuestra vida. Eso nos pasa en nuestra vida de fe. Pero Dios no nos deja. ¿Por qué? Porque nada nos separará del amor de Dios. Dios nos ha tomado de su mano. Y esa es nuestra esperanza, es nuestra alegría. Por eso podemos disfrutar. Porque incluso en ese tiempo Dios no dejó a Elías. Él envió su ángel 2 veces, le dio alimento, le dio dirección y lo llevó al monte Horeb. En ese lugar Dios, a través de un silbo apacible, le dio la palabra. Elías, no es el final, es un nuevo comienzo. Elías, ten nuevas fuerzas, ten una nueva visión. Hay 7.000 que no han doblado la rodilla. Dios tiene esos discípulos, esos remanentes preparados. Tienes que levantar ese discípulo para continuar, Eliseo. Por eso ciertamente Elías pudo disfrutar por adelantado y nosotros también, no importa la crisis, la dificultad. Tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, como dice en Hebreos, capítulo 12. Allí puestos los ojos cada día en Cristo, que ha consumado todo, disfrutando por adelantado. No importa la dificultad, no importa la crisis. Ciertamente, dentro del pacto de Cristo, orando, haciendo esa batalla espiritual, vamos a ver cómo Dios nos da la verdadera victoria. Su reino se establece. La segunda semana vamos a hablar lo que Eliseo disfrutó por adelantado. Y este Eliseo, él era labrador, pero era un labrador con bastante economía, y él tenía cosas muy buenas humanamente, pero ciertamente, como él tenía el pacto, él, aunque seguir a Elías le podía costar la vida, porque era un hombre perseguido, Elías, cuando él lo llamó, él se puso tan contento que hizo una fiesta, no se lo pensó, estaba tan agradecido a Dios, porque él disfrutaba del Evangelio, y no hay nada más precioso que entregar nuestras vidas para proclamar este Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso él dice que mató los bueyes, hizo allí una fiesta, le dio a todo el pueblo y se fue contentísimo para estar siendo discípulo de Elías. Por eso tenemos que escoger lo que parece más difícil. Dentro del Evangelio, ahí está la bendición. Daniel hizo lo mismo, ¿verdad? Propuso en su corazón no contaminarse, porque él también disfrutaba por adelantado. Sabía que solo en Cristo está la victoria. Lo cómodo para no meterse en problemas hubiera sido comer esa comida idólatra, pero él sabía que eso llevaba al fracaso. Por eso Eliseo, él, cuando recibió ese mandato, esa orden celestial, ese llamado, esa misión, él entregó todo rápidamente, hizo una fiesta, estaba bien contento. Por eso, ese era el corazón de Eliseo. Cuando yo era discípulo de Elías, él tomó una decisión muy importante. Él y sus compañeros profetas sabían que era el último día de Elías sobre la tierra, que el Señor se lo iba a llevar. Y pasó por Gilgal, por Betel, por Jericó, y los profetas le decían, quédate aquí con nosotros. ¿Qué significa eso? Que quédate aquí para tener una posición alta, para buscar las cosas materiales, para tener poder, fama.
Pero Eliseo no decidió las cosas humanas, porque sabía que eso lleva al fracaso, no tiene que ser lo primero para nuestras vidas, sino que él siguió hasta el final a Elías, y cuando Elías le preguntó, ¿qué es lo que quieres, Eliseo? ¿Qué pidió? Dame una doble porción de tu espíritu. Eso es lo que pidió, porque él sabía, tenía ese corazón, solo Jesús el Cristo. De verdad, Cristo gobernaba su vida. Por eso su vida era para Cristo, para compartir el Evangelio, y lo que él anhelaba era tener ese poder espiritual. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque el poder del Espíritu Santo, como dice en Hechos 1:8, es para ser testigos, para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Por eso Eliseo, Dios lo utilizó grandemente, y cuando estaban siendo atacados por ese ejército tremendo de Siria, él disfrutó por adelantado. ¿Por qué? Porque él también ya tenía la victoria. Aunque físicamente estaban atacándolos, aunque humanamente parecía que los iban a destruir porque era un ejército superior, él estaba tranquilo porque tenía esa fe en Jesús el Cristo y sabía que dentro del pacto del Evangelio ya tenemos la victoria, ya tenemos la victoria. Por eso él podía disfrutar. Y eso es para cada uno de nosotros. Hay que ayudar a los remanentes. Dentro de Cristo, Dios por su gracia nos ha dado todo. Por eso, aférrense solo a Cristo, disfruten solo de Cristo cada día. No importa la crisis, la dificultad. Podemos disfrutar en medio de esas situaciones por adelantado, porque Dios tiene la respuesta. Por eso, vemos que él, allí en la ciudad de Dotán, cuando ese ejército estaba asediando la ciudad, él estaba allí en la muralla y estaba su criado Giezi, y Giezi estaba temblando, pero Eliseo estaba tranquilo. Entonces oró Eliseo y dijo, Señor, abre los ojos espirituales de Giezi. Y le fueron abiertos. ¿Y qué vio Giezi? Carros de fuego. Había una cantidad de ejércitos celestiales que era superior a todos los sirios. Él humanamente no lo veía, pero cuando abrió sus ojos espirituales, vio que los que estaban con nosotros son mayores que los que están con ellos. Por eso, ciertamente, si tenemos ese estado espiritual, si tenemos esa fe cada día en el pacto eterno de Jesús el Cristo, podemos disfrutar por adelantado. Por eso, sin pelear, pudieron vencer a los sirios, sin pelear. No solo no los mataron, sino que los salvaron. Y desde ese momento ya no vinieron a atacarlos. Tuvieron respuesta para toda la época. Y eso es lo que Eliseo pudo disfrutar por adelantado, y lo que tenemos que ayudar a los remanentes, que dentro del pacto de Cristo, grabando, enraizando, teniendo la naturaleza del Evangelio poco a poco, que puedan estar disfrutando por adelantado. Dios ciertamente los levantará como cumbres. La tercera semana hablaremos del líder de la iglesia, Abdías. ¿Qué es lo que Abdías disfrutó por adelantado? Él también tenía el pacto de Jesús el Cristo. Él era siervo del rey Acab, que era el rey idólatra que había hecho caer en idolatría a todo el pueblo, y a causa de eso vinieron desastres. Pero él, aunque servía, y además siendo muy diligente al rey Acab, también era discípulo de Elías. Por eso era un hombre del pacto. Él entendía muy bien la corriente del Evangelio y sabía que la corriente de idolatría es corriente de Satanás, de destrucción. Por eso, con ese corazón, aunque el rey Acab había matado a los profetas de Jehová, él escondió, jugándose la vida, a 100 profetas. Imagínense, esconder a 100 profetas, no solo eso, había que alimentarlos, ¿verdad? Todo eso, estaba apoyándolos a esos 100 profetas con esa economía de la luz que Dios le daba. ¿Por qué lo hacía? Por el Evangelio. Porque él disfrutaba por adelantado y sabía que dentro de Cristo, dentro de la evangelización mundial, que es el deseo de Dios, ahí tenemos todo, es la dirección que tenemos que tener. Y aunque parezca difícil, si estamos dentro de esa corriente,
Dios ciertamente nos va a dar la victoria porque nada ni nadie puede bloquear este precioso evangelio. Por eso él ayudó a Elías para que se levantara esa guerra espiritual en el Monte Carmelo. Él lo organizó. ¿Por qué? Porque sabía que sí que hay que hacer guerra espiritual, predicar el evangelio, quebrantar esa oscuridad. Y él, jugándose la vida, colaboró de esa manera, algo que parece pequeño, pero eso es entregar nuestras vidas. Porque estaba totalmente Acab en contra de Elías. Pero ciertamente, aunque hagamos algo pequeño por el evangelio, por la evangelización, Dios levanta obras tremendas, y a través de ese pequeño recado que él hizo, Dios es lo que utilizó para abolir, para destrozar la idolatría que estaba llevando a la destrucción al pueblo de Israel. Y también él conoció no solo el pacto del monte Carmelo, Abdías conoció también el pacto del monte Horeb, lo que Dios, la misión le había dado a Elías, él pudo entenderlo. Por eso ciertamente él sabía que había esos discípulos ocultos, esos 7000 remanentes que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Por eso él sabía muy bien esa corriente del evangelio que Dios estaba levantando. Y nosotros tenemos que ayudar a los remanentes, que ellos también puedan estar entendiendo cómo dentro de la corriente del pacto de la evangelización, ahí está todo. Si estamos devocionando, si estamos decidiendo dentro de esa corriente, Dios va a levantar grandes obras, obras que aunque parezcan pequeñas, van a salvar nuestras familias, nuestras regiones, nuestras naciones. Toda la época fue cambiada a través de estos remanentes. La cuarta semana es lo que el rey Acab disfrutó por adelantado. Y él, ciertamente, él cayó porque se aferró a las cosas incorrectas, las cosas de Satanás, las cosas del mundo, que parecen atractivas, pero son realmente una corriente de oscuridad, de destrucción. Y él fue totalmente engañado por esa estrategia de Satanás. Satanás, desde el principio, en Génesis 3, cuando hizo que el hombre decidiera desobedecer a Dios y murió espiritualmente, quedó separado en pecado bajo el poder de Satanás, viviendo en el yo. Esa es la corriente, es la estrategia de Satanás, que el hombre viva centrado en él mismo, ¿verdad? Eso es sufrimiento, eso es totalmente fracaso. Yo quiero, mi plan, mi idea. No funciona. Tampoco Génesis 6, esa cultura de la oscuridad, lo carnal, lo material. Ahí está la gente, total. Es una estrategia de Satanás. Fracaso total. Y el humanismo, la fama, el poder. Génesis 11, la torre de Babel, ¿cómo terminó? Fracasó. Y el humanismo, la fama, el poder, el éxito humano es fracaso. Lo dice la palabra, que es la verdad. Y desgraciadamente lo podemos ver cada día, cada día. Esa es la estrategia de Satanás. Y esto es lo que se aferró el rey Acab. Por eso él realmente sufrió, hizo sufrir a su familia, a su pueblo. Porque un líder es muy importante. Y lo que hace el líder al final lo hace su pueblo. Por eso él se casó con esta Jezabel, que trajo esa cultura de idolatría, de adivinos, hechiceros. Y eso es la estrategia de Satanás. Está lleno en todas partes del mundo. Y la gente, como está desesperada y no conoce el mundo espiritual, no conoce la palabra de Dios, que es la verdad, piensa que esas cosas le dan respuesta, que esas cosas no son malas. Las vemos en películas, lo hace todo el mundo. Pero es totalmente la obra de Satanás. Y aunque sea por ignorancia, si estamos en esos caminos, no funciona. Es más bien en graves desastres. Por eso, este Acab cayó e hizo caer su familia y a su pueblo en esa dirección incorrecta. Él se casó con Jezabel, que era una mujer extranjera de Sidón, que era la que llevó esa idolatría. ¿Por qué quería casarse con esa mujer? Para engrandecer su territorio, pero de manera humana, ¿verdad? Y cuando vamos buscando en primer lugar otras cosas que no son Jesús el Cristo, que no son el Evangelio, no funciona, aunque parezca el mejor plan, la mejor idea, no funciona. Solo a la manera de Dios podemos tener la verdadera respuesta.
Por eso, a través de ese matrimonio, fue una desgracia para él mismo y para toda la nación. Este Acab disfrutó de cosas incorrectas. Él hizo que su nación cayera totalmente a la idolatría. Él pudo estar llevando a toda la nación esa idolatría y levantó incluso 850 profetas falsos. Los alimentaba, los cuidaba, hizo sus templos idólatras. Eso es la obra de Satanás. Ciertamente, por eso vienen destrucciones, enfermedades, problemas incurables. Por eso las familias se quebrantan, la gente está caída, problemas mentales. Todo eso es lo que esa corriente de oscuridad, que no viene de casualidad, todo tiene un porqué. Y solo la palabra lo está mostrando para que nosotros también lo conozcamos, lo podamos proclamar. Como Elías. Elías estuvo predicando que la idolatría es la obra de Satanás, que solo el Evangelio nos puede dar la verdadera vida. Por supuesto, aunque él pensaba, Acab, equivocadamente, que esos profetas pues eran algo muy bueno, muy divertido, algo distinto, ¿verdad? Realmente era un fracaso, era un desastre lo que estaba haciendo. Y todo empezó con ese matrimonio, ¿verdad? Él se casó con Jezabel, y ese fue el comienzo para entrar realmente en ese camino de destrucción. Por eso realmente hicieron ese asesinato a los profetas de Dios, a los profetas de Jehová. Esta Jezabel, que estaba endemoniada, él controlaba incluso a su esposo y a través de él a toda la nación. Por eso realmente tenemos que estar enseñando a los remanentes la importancia también de casarse con la persona que Dios tiene preparada para cada uno de ellos. Es muy importante que podamos estar ayudando a los remanentes a que disfruten, que estén dentro del pacto y puedan encontrarse con esas personas del pacto para poder formar un matrimonio del pacto, una familia del pacto que Dios utilice para cumplir la evangelización mundial. Por eso es muy importante. Dentro de Cristo podemos disfrutar por adelantado. Todavía no ha llegado, todavía está la crisis, el problema, pero Jesús el Cristo ya tiene toda la respuesta para nosotros. Y tenemos que estar ayudando, como dice la introducción, a que estos remanentes tan importantes, que Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad, como dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, para grabar, enraizar y que tengan la naturaleza del Evangelio, ayudarles a que puedan de verdad disfrutar cada día del pacto eterno de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, para que puedan, aferrados a Él, levantarse como cumbres espirituales, pero también descubriendo su talento, especializándose, que sean cumbres de los talentos. De esa manera, como testigos, Dios a través de ellos va a levantar esa cumbre cultural, esa cultura de la oscuridad, a través de sus vidas, va a cambiar por la cultura del Evangelio. Por eso, muy importante la oración, que podamos estar experimentando y ayudando a los remanentes que tengan esa oración marcada, ese tiempo concreto. Decía el pastor Río en la conferencia de remanentes, 10 minutos, aunque sea 10 minutos, parece corto, pero concentrarse 10 minutos es una bendición tremenda. ¿Y en qué nos tenemos que concentrar? Principalmente que podamos concentrarnos en el mensaje del púlpito. Muy importante, Dios, que es vivo, nos da la palabra cada domingo a través del mensaje de nuestras congregaciones. Una palabra a través de la cual tenemos las respuestas para los 6 días restantes de la semana. Por eso tenemos que aferrarnos a ella y ayudar que los remanentes también puedan aferrarse y orar con ella, disfrutando. Dios va a cumplir la palabra, Dios va a dar respuesta a la oración. De esa manera, cuando estén en sus campos, en su realidad, en el colegio, en casa, allí podrán estar poco a poco orando 24 horas, conversando con Dios. Todos los acontecimientos, situaciones que vengan, será ese momento para poder orar, para poder estar aferrándose a través de la oración al pacto, para poder hacer guerra espiritual. De esa manera, los problemas
vamos a darnos cuenta que no son problemas. Dentro de Cristo son respuestas, caminos que Dios abre para compartir el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso, cuando hay una dificultad, hay que hacer oración concentradamente en esa situación. De esa manera, en el horario de Dios, vamos a ver la verdadera respuesta. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen fuertemente esta palabra y que orando puedan transmitirla también a los remanentes. Ciertamente Dios la va a cumplir y va a levantar grandes respuestas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia, que estés ayudándonos como tus remanentes a disfrutar por adelantado y especialmente que podamos ser canales para que los jóvenes, los niños, puedan también grabar, enraizar y tener la naturaleza del Evangelio. Padre, levántalos grandemente para la evangelización mundial. Bendice cada hermano y hermana que nos escuchan. Bendice cada una de las familias que representamos. Que estés obrando en cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca. Que levantes a tu iglesia mundial para que juntos, en unidad, seamos utilizados para que el Evangelio de Jesús el Cristo llegue hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Mañana, por gracia de Dios, tenemos la gran bendición de dar culto en nuestras congregaciones al Señor, unos vía online, otros de manera presencial, pero ciertamente es una bendición. Por eso les pido que desde hoy mismo estén preparando sus corazones en oración, que estén desde hoy mismo orando, Señor, que a través del culto de mañana pueda escuchar tu voz para mi vida. A través del culto de mañana, háblame a mi corazón, que pueda estar recibiendo la fuerza, el poder, la sanidad. Si estamos preparando el culto, ese tiempo va a ser un tiempo donde vamos a dar un cambio espiritual, donde vamos a recibir gracia, bendición, dirección, respuestas por adelantado, para luego en nuestros campos, nuestras casas, poder llevar esa bendición y tener victoria durante toda la semana. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tenemos el tiempo del aposento alto. Les pido también que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.